Santiago capítulo 1. Seguimos desarrollando la serie Cristianismo Práctico, una serie basada en la carta de Santiago, y hoy voy a compartir con ustedes un tema que le he puesto por título, es una pregunta: ¿cómo resistir las pruebas? Para los que están anotando, póngale ahí, ¿cómo resistir las pruebas? Esta es la primera de algunas partes que vamos a ir desarrollando. En Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3, dice así la Escritura: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahí mismo en el capítulo 1, pero en el versículo 12, dice: bienaventurado el varón. La palabra bienaventurado se traduce dichoso, feliz. El varón, pero también se refiere a la mujer. Entonces podemos leer: bienaventurado, dichoso, feliz el varón y la mujer que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, es decir, la prueba de la tentación, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Yo quiero esa corona. ¿Cuántos la quieren? Bueno, hay que resistir entonces, según lo que dice la Biblia ahí, hay que resistir las pruebas, ¿verdad? Oremos, vamos a pedirle al Señor que Él nos hable. Quiero pedirte que cierres tus ojos y le digas al Señor en tus propias palabras: Señor, háblame al corazón. Quiero recibir tu palabra, quiero aprender de ella, Señor. Y te pido en esta noche que la sabiduría de lo alto, Señor, la inteligencia espiritual esté sobre cada uno de nosotros para poder entender, comprender, discernir tu palabra y ponerla por obra, Señor. Enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos hacer énfasis en el asunto de las pruebas. Ya hemos dicho, las pruebas vendrán, nos guste o no nos guste. Las pruebas vienen, es como las tentaciones se presentan. A veces no queremos que se nos presenten pruebas o tentaciones, pero estas vendrán, inevitablemente vendrán. El asunto con Dios es cómo cada uno de nosotros respondemos cuando nos viene una prueba o cuando se nos presenta una tentación. Es importante entonces, hermanos, que entendamos que las pruebas también no solamente serán inevitables, sino serán necesarias y productivas para todos aquellos que hemos nacido de Dios. ¿Cuántos han nacido de Dios? Mucha gente el día de hoy viene a la iglesia y piensa que ya nacieron de nuevo. Pero cuando les viene la prueba, la lucha, la aflicción, la necesidad, ahí es donde se demuestra realmente si somos nacidos de nuevo, en medio de la prueba. Y no soportan la prueba y se van al mundo. Pero también es necesario que sepamos aprender de ellas, aprender de las pruebas, responder a ellas como es debido, puesto que Dios siempre, siempre obrará en nuestra vida con propósitos bien claros. Es decir, Dios no se equivoca. Cuando nos manda una prueba es por algo, porque nos quiere enseñar algo. San Pablo lo dijo así en Romanos 8:28. Dice San Pablo: y sabemos, o sea, tenemos que tener el entendimiento, tenemos que conocer, tenemos que saber que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Bueno, esto necesitamos entenderlo muy claramente en nuestra mente y en nuestro corazón, que a los que aman a Dios, todas las cosas, buenas, malas, más o menos buenas, todas las cosas, dice, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La Biblia dice en otra parte también que Él cumplirá su propósito en nosotros, nos guste o no nos guste. Él siempre cumplirá su propósito. ¿Por qué? Porque Él nos ama tanto, hasta el día de hoy nos ama tanto, que no nos quiere dejar como hasta ahora estamos. Por eso Dios, en su gracia, en su misericordia, en su soberanía,
nos va santificando cada día, nos va purificando cada día, porque Él quiere que seamos mejores, no nos quiere dejar en el mismo estado. Es triste que de pronto nos encontramos con personas que tienen 15 años asistiendo a la iglesia y todavía tienen amargura contra la abuelita, que hasta la abuelita ya se murió. Y no han avanzado, no han renovado su mente, no han dejado a un lado cosas del pasado. También dijo Pablo, 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Entonces, es necesario que el estar en Cristo nos lleve a vivir una nueva vida en Cristo. Así que todas las cosas nos ayudarán para bien. Este versículo muchos no lo entienden y algunos otros no lo quieren entender, especialmente cuando vienen las pruebas. Todas las cosas nos ayudarán a bien conforme al propósito de Dios que Él nos ha llamado. Es decir, Dios es como aquel director de orquesta. ¿Qué hace un director de la orquesta? Bueno, pues está aquí con su varita y luego hace sus melodías y luego marca ya una cosa. Yo no sé mucho de eso, pero los veo ahí. Entonces, el director de la orquesta de nuestra vida, ¿saben quién es? Dios. Él dirige, debe de dirigir, controlar nuestra vida. Él tiene nuestra vida en sus manos. Él puede hacer con nuestra vida lo que Él quiera. ¿Sí o no? El asunto es que a veces nosotros no le permitimos a Dios que Él haga lo que es mejor para nosotros. Y tratamos ahí de luchar y decir, no, Señor, en esta área no te metas. Pero déjenme decirles, Dios es soberano y Dios se va a meter a nuestra vida, como decimos en México, hasta la cocina, hasta lo más profundo de nuestro ser interior. Entonces, Él permite en su soberanía que todas las cosas, todos los acontecimientos de nuestra vida, que incluyen sufrimiento, que incluyen tentaciones, que incluyen necesidades, incluso incluye algunas ocasiones, incluye pecados, para que por medio de todas estas circunstancias podamos aprender y recibir de la gracia y de la misericordia de Dios, que la gracia y la misericordia de Dios, escuchen esto, hermanos, es para nuestro beneficio, porque merecíamos la muerte, ¿sí o no? Pero en su gracia y en su misericordia, Él todas las cosas adversas que vienen a nuestra vida las torna para bien. Romanos 8:28, para los cristianos a quien fue dirigida esta carta de aquel tiempo, esta expresión, todas las cosas les ayudan para bien, era una expresión para ellos muy familiar, muy conocida entre los creyentes de aquel tiempo. En otras palabras, esta expresión, todas las cosas les ayudan para bien, era muy natural entre todos ellos porque ellos amaban verdaderamente a Dios y lo demostraban con su vida y con sus hechos. Hoy mucha gente dice, yo amo a Dios, pero cuando Dios le pide hacer algo, no lo hacen. Hay dos tipos de rebeliones, no sé si ustedes lo conocían. Una es la rebelión pasiva y otra es la rebelión activa. La rebelión activa es cuando yo le pido a alguien, ¿puedes hacer esto? ¿Por qué? Yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. Y se rebelan así, pero lo demuestran al momento. La rebelión pasiva es cuando te dicen, oye, ¿puedes hacer esto? Sí, lo hago, pero nunca hacen nada. Así hay muchos cristianos el día de hoy. Que Dios nos pide hacer algo y le decimos, sí, Señor, está bien, y no hacemos nada. ¿Verdad? Bueno, estos cristianos a los que Pablo les escribió, cuando les decía, todas las cosas les van a ayudar para bien, lo entendieron perfectamente porque ellos amaban a Dios. Es decir, ellos sabían, y escuchen esto, tenían muy bien armado en su pensamiento, muy bien guardado aquí en su mente y en su corazón, que si ese Dios de gracia y de misericordia y de tan grande amor se atrevió a dar a su Hijo Jesucristo, y lo quiero poner de esta manera, se atrevió, aunque ya sabemos, había un plan perfecto de Dios para la redención de la humanidad. Pero estos cristianos romanos sabían que ese Dios de gracia, de misericordia, de tan grande amor, se atrevió a dar a su propio Hijo, no solamente tan solo por ellos, sino por toda la humanidad. Y valga la expresión, una humanidad que era mala y perversa como la humanidad que hoy existe en nuestros días. Dios se atrevió a dar a su Hijo
en rescate por toda la humanidad. Bueno, ellos sabían esto, pero también sabían que en la gracia y la misericordia de Dios, Dios siempre procuraría el bien para todos ellos. Y en otras palabras, ese pensamiento que ellos tenían, ellos podían decir, para mí va a venir tanto lo bueno como lo malo, por lo tanto no hay ningún problema, porque Dios me ama tanto, así como envió a su Hijo, que las cosas adversas que sucedan a mi alrededor, bueno, Dios las tornará para bien. De ese mismo pensamiento del que estaban bien armados los cristianos del tiempo de Pablo, a los que les escribió a los romanos, de ese mismo pensamiento nos debemos armar nosotros, precisamente cuando nos vienen las pruebas. Ellos habían aprendido lo que nosotros ya aprendimos en las sesiones pasadas. Por ejemplo, aprendimos nosotros 8 propósitos por los cuales vienen las pruebas. Si usted no los escuchó, le recomendamos que se consiga por ahí los discos. Los voy a mencionar rápidamente, pero desglosamos cada uno de ellos. Ellos ya sabían estos 8 propósitos y muchos más. Yo solamente puse 8. Pero ellos sabían, como nosotros ya sabemos, que las pruebas son necesarias para determinar la fuerza y la consistencia de nuestra fe. Número 1. Número 2. Ellos sabían lo que también nosotros ya aprendimos, que las pruebas forman en nosotros el carácter de Cristo. ¿Cómo era Cristo? El carácter de Cristo, manso y humilde de corazón. Jesús era obediente. Dice la Biblia que Él no hacía ninguna otra cosa que el Padre no le indicara hacer. También ellos sabían lo que nosotros ya aprendimos, en tercer lugar, que las pruebas vienen a nosotros con el fin de no aferrarnos a las cosas terrenales. Hermanos, las cosas terrenales son pasajeras. ¿Estamos de acuerdo en eso? Hoy las tenemos y mañana tal vez no. Y algunos se aferran tanto a su auto. ¡Ay, que no le vaya a pasar nada a mi auto! Mira, en el primer accidente se acabó tu auto. Pérdida total. En cuarto lugar, ellos sabían que las pruebas, lo que nosotros ya aprendimos, nos llaman a estar conscientes de la esperanza eterna y celestial que tenemos cuando terminen los días de nuestra vida en este planeta. Tenemos una esperanza. ¿Cuántos tienen esa esperanza de vivir por toda la eternidad en el reino de los cielos? Yo tengo esa esperanza. Yo quiero estar en ese lugar. Bueno, si queremos estar en ese lugar, aquí en la tierra, hermanos, necesitamos aprender a soportar, resistir las pruebas. Yo les voy a decir lo que ya les he dicho en otras ocasiones. Las cosas en este mundo no van a mejorar. ¿Ya sabían eso? No van a mejorar. Por el contrario, se van a poner mucho peor, mucho más difíciles. El asunto es si estamos preparados. Y si tú todavía no estás preparado, miren, yo les digo una cosa, no es casualidad que estamos tratando estos temas, porque van a venir cosas mucho peores que las que estamos experimentando en el día de hoy. Van a venir cosas mucho peores. Por eso es necesario aprender estos temas. ¿Qué propósito hay en las pruebas? Y ¿cómo puedo yo resistir las pruebas? Ellos ya sabían, los cristianos de aquel tiempo eran brutalmente perseguidos. A los que Santiago les escribió, estaban siendo perseguidos. A los que Pablo les escribió, eran perseguidos. Los primeros cristianos del primer siglo fueron perseguidos. Fueron esparcidos hacia otros lugares, pero por causa de una persecución. Entonces la pregunta es, si el día de hoy nos viniera una persecución a nosotros, ¿qué haríamos? ¿Estaremos preparados? Una persecución donde en todos los anuncios ahí que hay iglesia cristiana X, que llegaran los militares ahí. A ver, ¿cuántos son cristianos aquí? Porque ahorita los vamos a asesinar a todos. ¿Cuántos levantarían la mano así? Verdaderamente dar testimonio de que somos verdaderos discípulos de Jesús. ¿Cuántos levantarían la mano y estarían dispuestos a morir por el evangelio? ¿Cuántos levantarían la mano? No todos. Bueno, estos cristianos a los que Pablo les escribió, que ellos sabían que todas las cosas les ayudaban para bien, ellos aprendieron también que las pruebas vienen a nosotros y tienen propósito de revelar lo que realmente amamos.
Por eso Pablo les decía, todas las cosas ayudan para bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, a los que aman a Dios, los que verdaderamente aman a Dios. Amor, hermanos, amor a Dios no se manifiesta o no se expresa viniendo a la iglesia solamente. Eso es solamente una parte. Pero amor a Dios, verdaderamente amar a Dios, se manifiesta obedeciendo cada uno de sus mandamientos. Todos sus mandamientos, no nomás los que yo quiero obedecer. Así se manifiesta que verdaderamente amamos a Dios. También ellos sabían, en sexto lugar, como nosotros ya aprendimos, que las pruebas vienen a nosotros porque por medio de ellas nos enseña a valorar las bendiciones que hemos recibido de Dios. Las bendiciones de Dios, a valorar las bendiciones de Dios, apreciar las bendiciones de Dios, apreciar la palabra. Hoy hay tanta riqueza en la palabra, yo les he dicho siempre a todos, usted quiere aprender acerca de algún tema, quiere aprender acerca de cómo trabajar con sus hijos jóvenes, hay predicaciones. Usted entre a cualquier página de las casas de oración que hay alrededor del mundo y usted va a encontrar el tema que usted ande buscando ahí. Temas que se desglosan de una manera expositiva, temas que se desglosan de una manera extraordinaria, donde podemos encontrar la revelación de la palabra. El problema es que muchos de nosotros no queremos tomar el tiempo para instruirnos. Usted quiere aprender algo acerca de su matrimonio y va a encontrar material. Hay mucha palabra, hay mucha riqueza en la palabra que a veces no la valoramos en nuestra vida. Por eso el autor del Salmo 103 decía, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y a veces se nos olvidan los beneficios de Dios. En séptimo lugar, ellos sabían lo que nosotros ya aprendimos, otro propósito, que las pruebas vienen a nosotros con el propósito de desarrollar en nuestra vida una fuerza espiritual permanente, no momentánea. Porque a veces yo me encuentro con cristianos que, hermano, ¿cómo estás? En victoria, hermano. Gloria a Dios, estoy en victoria. Pero de repente algo falta. Hermano, ¿cómo estás? Ay, hermano, pues el diablo ya me trae. No, las pruebas vienen a nosotros con el propósito de desarrollar fuerza espiritual, no momentánea, sino permanente. Cuando tenemos y cuando no tenemos. ¿Estamos de acuerdo en eso? En octavo lugar, también aquellos cristianos habían aprendido lo que nosotros ya habíamos aprendido, otro propósito, que las pruebas nos capacitan para ayudar a otros cuando están pasando diferentes tribulaciones. ¿A cuántos les ha pasado que de repente atravesaste por alguna prueba, alguna situación difícil, ya la superaste, pero de repente empiezas a hablar aquí con el hermano y resulta que está atravesando o viviendo por la misma prueba o necesidad que tú experimentaste y entonces tienes la oportunidad de decirle, mira, agárrate de la mano de Dios. Mira, Dios, en esos momentos de sufrimiento en los que yo estaba, el Señor me ministró con estas escrituras y le compartes las escrituras, que son las que nos ayudan a fortalecernos y a ministrarnos unos a otros. Entonces, entendamos esto, mis hermanos. Si la fe de alguien es verdaderamente genuina, estoy hablando de una fe genuina, no de una fe elaborada por medios humanos. No, la fe que proviene de Dios. Cuando alguien tiene una fe genuina que proviene de Dios, escuchen esto, inevitablemente será probada a través de diversas aflicciones, de diversas pruebas, precisamente para corroborar si tienes una fe genuina. Ese es el propósito de las pruebas, para corroborar qué tan genuina es nuestra fe. ¿Cuántos tienen fe? Porque es bien fácil decir, yo tengo fe cuando no me falta nada. ¿Verdad? Cuando todo a mi alrededor está funcionando adecuadamente, es muy fácil poder decir, yo tengo fe. Y es más que se venga el diablo y en el nombre de Jesús. Y somos bien valientes cuando todo está bien. Pero ¿qué pasa cuando Dios empieza a hacer ajustes en nuestra vida y esos ajustes nos van doliendo? ¿Qué pasa cuando vienen a nosotros los aguijones, como le vino a Pablo el aguijón, ¿verdad?
Entonces, cuando la fe de alguien es genuina, inevitablemente va a ser sometida a prueba a través de la aflicción. Ejemplos en la Biblia, hermanos, encontramos muchos. Usted estudia todo el capítulo 11 de la carta a los Hebreos y se va a dar cuenta, en primer lugar, se va a dar cuenta en el segundo versículo que dice que por la fe, todos estos personajes que son narrados ahí en Hebreos 11, todos ellos dice que por la fe alcanzaron buen testimonio. Alcanzaron buen testimonio por la fe, es decir, ellos fueron probados para ver qué tan verdadera y genuina era su fe y al momento de ser probados alcanzaron buen testimonio de los que les rodeaban. Dice también ahí en el versículo 5 de Hebreos 11, dice que Enoc fue transpuesto. Y esa palabra fue transpuesto significa fue cambiado de lado. Transponer significa cambiarse de lado. En otras palabras, Enoc fue cambiado del lado terrenal al lado celestial. Dios se lo llevó. Si han leído ahí en Hebreos 11:5, que Enoc, por la fe, fue transpuesto, cambiado del lado terrenal al lado celestial. No vio la muerte. Pero dice ahí la Biblia que antes de ser transpuesto, dio testimonio de haber agradado a Dios en todo. Ahora, la pregunta es, ¿creen ustedes que todos esos personajes que se narran en Hebreos 11, ¿creen ustedes que tuvieron necesidades? Sí, tuvieron necesidades, como necesidades tú tienes y yo tengo. Su fe fue probada, pero ellos resultaron aprobados. ¿Qué me dice de la fe de Abraham? Dice en Génesis 22:1, este es un pasaje que hemos estudiado muchas veces en este tema, pero vamos a recordar la fe de Abraham. En Génesis 22:1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Cuáles cosas? Dios le había prometido un hijo, por medio del cual vendría toda una descendencia. Dios le había hecho promesas extraordinarias a Abraham y le dijo en el capítulo 12, le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, serás padre de multitudes, etcétera. Pero dice en el capítulo 22, versículo 1, que después de estas cosas probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿Están ahí en Génesis 22:1? ¿Qué dice al final? Cuando Dios le habla a Abraham y él le respondió. ¿Qué le respondió? Díganlo. Heme aquí. Esta expresión es muy importante, hermanos. Esta expresión significa, estoy listo, Señor. Estoy inmediatamente dispuesto a servirte en lo que me pidas. Heme aquí, Señor. ¿Cuántos estarían dispuestos? Si Dios te habla, ¿cuántos estarían dispuestos a decirle al Señor, heme aquí, Señor? Estoy listo para que me digas qué es lo que debo de hacer. ¿Cuántos estarían listos? ¿Sí? ¿Y harías lo que Dios te pidiera que hicieras? Porque déjenme decirle, a Abraham, Dios le pidió a su hijo. Y ustedes estudian la historia de Abraham, y Abraham hizo exactamente lo que Dios le pidió, ir y entregar a su hijo en sacrificio. ¿Qué fe la de Abraham? ¿Qué prueba la de Abraham? ¿Qué conocimiento de la voluntad, de la gracia y de la soberanía de Dios el que tenía Abraham? Ahora, ¿estos personajes que la Biblia narra serían diferentes a nosotros? Porque a veces los vemos y decimos, wow, el padre de la fe, Abraham, qué impresionante. Hermanos, eran humanos como usted y como yo. Seres humanos con muchas deficiencias, con muchas carencias como las que nosotros tenemos. Pero ellos amaban a Dios y conocían de una manera profunda a Dios. Y ese es el problema con nosotros. Que a veces el conocimiento que nosotros tenemos de Dios es tan limitado, es tan pobre, es tan ligero. Por eso nos vienen las pruebas, las necesidades, y empezamos a sufrir y luego renegamos contra Dios y le hablamos a Dios y cuántas cosas hacemos contra Dios. Entonces dice, heme aquí, estoy listo, Señor,
para hacer lo que me pidas. Versículo 2, entonces el Señor le dice, ok, ¿estás listo? Toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué hizo Abraham? ¿Fue o no? Sí, sí fue. ¿Ofreció al hijo Abraham, sí o no? Ahora, lo voy a poner así. Dios en su soberanía, Él está listo para proveer las necesidades de cada quien. Y Dios en su soberanía conocía el corazón de Abraham, pero probó su corazón. Pero antes de probar su corazón, Dios ya había provisto para el sacrificio. Está a punto Abraham de sacrificar a su hijo y de repente se oye por ahí el cordero para el sacrificio. Y le dice Dios, para Abraham, ahora sé que realmente me amas. Y de repente entonces ven por ahí el cordero. Pero Dios nos da la oportunidad. Antes de proveer, yo quiero que ponga atención en esto. Antes de proveer para el sacrificio, Dios probó a Abraham. Antes de proveer para nuestra necesidad, Dios va a probar nuestro corazón. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? ¿Qué me dicen de la fe de Moisés? Cuando Faraón persigue a Israel, ellos tienen enfrente al Mar Rojo y Dios le dice a Moisés, di a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara de autoridad. La vara significa autoridad. Extiende tu mano sobre el mar y divídelo. ¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiera dicho, Señor, pero esta es una simple vara? Miren la fe de Moisés, que creyó en el mandamiento del Padre. A veces Dios nos puede pedir cosas que a nuestro razonamiento humano parecen irracionales tal vez. Pero cuando Dios nos pide algo y estamos verdaderamente seguros que es Dios, entonces hay que hacerlo, como lo hizo Moisés. Alza tu vara. Yo me imagino que a lo mejor Moisés puede, pero es una simple vara. El Señor le dijo, alza tu vara. Y divide el mar, extiéndela sobre el mar y divídelo. Pregunta, ¿se separó el mar, sí o no? Sí. ¿Qué me dice de la fe de Josué? Estamos hablando de personajes como usted y como yo, que narra la Biblia, que tenían una fe genuina. Y esa fe genuina fue sometida a prueba y ellos resultaron aprobados. Hay buen testimonio. Todo lo que está ahí en la Biblia a través de estos personajes nos fue dejado ahí en la Escritura para nuestro testimonio. Es decir, si ellos pasaron por pruebas y nosotros estamos pasando por pruebas, bueno, la pregunta es si nosotros vamos a salir aprobados o no, como ellos. La fe de Josué fue necesaria para conquistar la tierra de Canaán. Dios les prometió una tierra. El destino para el pueblo de Israel no era el desierto. El destino final para el pueblo de Israel era la tierra de Canaán. Pero por la incredulidad del pueblo de Israel, por la rebelión y la idolatría del pueblo de Israel, toda esa generación que salieron con Moisés quedaron postrados ahí en el desierto. Pero surgió una nueva generación. Y esa generación fue justamente la que pudo disfrutar de la tierra de Canaán. Pero Josué necesitaba tener fe. Y le vino la prueba de la fe a Josué. Y el Señor le dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Estoy en Josué capítulo 1, versículos 5 y 6. Palabras de Dios para Josué. No te dejaré. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Hermanos, necesitamos armarnos en nuestra mente y en nuestro corazón y tomar estas promesas. Dice el Señor, no te dejaré, no te desampararé. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Porque Dios es Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el alfa y el omega, es el principio y es el fin. Y si nosotros confiamos que estas palabras Dios se las dijo a Josué, bueno, yo me tomo de esta promesa, Señor, yo sé que en medio de la prueba tú estarás conmigo. Pero luego en el versículo 6 le dice, solamente esfuérzate y sé valiente. Pregunta,
Dios le estaba pidiendo que se esforzara y fuera valiente para conquistar la tierra de Canaán o para hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios. Dios ya les había prometido la tierra de Canaán. Pero a veces cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, no nos gusta, especialmente cuando sabemos que puede venir adversidad. ¿Sí? Entonces dice el Señor, esfuérzate y sé valiente para hacer la voluntad de Dios. La fe de Job, ya hemos estudiado la fe de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y terminó Job diciendo, y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó despropósito alguno a Dios. La fe de Pedro, necesaria para andar sobre el mar. ¿Se acuerdan de ese pasaje? En Mateo 14, 28. Andan ahí en el mar, anda la barca ahí, y de repente ven que viene Jesús caminando sobre las aguas. Algunos pensaron que era un fantasma. Pedro inmediatamente lo identificó y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el versículo 29 dice, le dijo Dios, Jesús, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mire usted cómo este ejemplo de Pedro es muy interesante. Porque mientras Pedro se mantuvo con su mirada fija en Jesús, en aquel que le había dicho, ven a mí, ven a mi presencia, ven cerca de mí. Mientras Pedro se mantuvo con su mirada en Jesús, caminó sobre las aguas. Pero de repente cuando la mirada de Pedro se tornó hacia un lado o hacia otro y empezó a ver las circunstancias, ¿qué fue lo que pasó? Se hundió. Eso es lo que luego nos pasa a nosotros cuando nos desenfocamos de la mirada de Jesús, cuando nos desenfocamos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestro caminar diario. Y empezamos a ver las circunstancias y empezamos a decir, wow, la situación a mi alrededor está muy difícil. Sí, pero por más difícil que la situación esté a nuestro alrededor, escuchen esto, hermanos, nuestra vida está en el hueco de la mano de Dios. Nada te podrá suceder. No te dejaré, no te desampararé, dice el Señor. Como estuve con Moisés, el Señor estará con nosotros. Entonces, una fe sin obras realmente no es fe. Aclaro, no estamos diciendo que vamos a hacer obras para ser salvos, porque si no entonces sería por obras la salvación. ¿Verdad que no? No es así. Entonces, pero una fe genuina que no tiene obras no es fe realmente, está muerta. Y una fe muerta es lo mismo que no tener fe. ¿Cuántos tienen fe? ¿Está viva tu fe? Bueno, es que la fe de un cristiano nacido de nuevo tiene que ser una fe que se vea, pues. Que toda la gente que te rodea pueda ver que aún a pesar del sufrimiento, aún a pesar de la necesidad, tú sigues confiando en Dios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se trata de poner en práctica tu fe, y Dios te dice, solamente confía. ¿Qué es lo que haces? ¿Te desesperas? Por ejemplo, hace unas semanas atrás, hablando del evento de matrimonios que vamos a tener a finales de este mes de octubre, yo le pregunté a algunos hermanos, oye, ¿ya te inscribiste ahí para el retiro de matrimonios? Y uno de ellos me dijo, sí, me inscribí por fe. Sí, se inscribió por fe, pero miren, él se inscribió por fe y dice, y yo creí, esperé en el Señor, confié en Él y ya terminé de pagar mi inscripción, $490. Wow, felicidades, allá nos vemos entonces. Pero luego le pregunté a algún otro hermano, le dije, oye, ¿ya te inscribiste por ahí para el retiro de matrimonios? Dice, no me he inscrito porque no tengo dinero y no creo tenerlo. Dije yo, no hombre, pues, y menos con ese nivel de fe. Es que así ya vemos muchos, ¿verdad?
Pero luego de repente yo veo ahí en el estacionamiento los autos que traen los hermanos y, oye, ¿y cómo? No, pues es que firmé por fe un contrato por autos hasta de 20, 30, 40 mil dólares. Para eso no les da miedo firmar, no dudan. Y luego de repente, Señor, voy a firmar por fe, ¿eh? Ahí te pido que me ayudes, ¿eh? Para eso sí tienen fe. Pero 490 dólares que cuesta el retiro para los matrimonios. No tengo fe. Eso solamente por mencionar un ejemplo de la vida práctica que acabo de escuchar, ¿sí? Ahora, déjeme decirle esto y aclararlo. La fe verbal no es fe, porque el día de hoy enseñan, tú nada más decláralo, confiésalo, decrétalo, créelo y recíbelo. No, hermanos, esa fe verbal así no es fe, más bien creo que es codicia, ¿verdad? La fe mental realmente no es fe, porque luego enseñan ahí, visualízate, piénsalo, sueña y vencerás, dicen, ¿verdad? Visualízate ahí, empiezan a trabajar la mente de la gente, de los hermanos. Esa fe mental no es fe, eso es hechicería. Sí. Hay que cuidarnos de eso. Dios va a probar nuestra fe, si es genuina o no. Si tu vida está cimentada y fundamentada en la palabra de Dios, en la roca que es Cristo, van a venir las tormentas, van a venir las pruebas y tú te vas a permanecer ahí en las pruebas porque tu fe es genuina. No es una fe que está aquí en el nivel de la mente o en el nivel de las meras palabras, ¿verdad? No, es una fe que cuando viene la prueba, tú estás ahí y vas con el Señor, vas a la presencia del Señor y le ruegas al Señor que te fortalezca. Porque es ahí en la presencia del Señor donde recibimos de su fuerza. Pablo dijo en Efesios capítulo 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque cuando queremos vivir la vida cristiana en nuestra fuerza, regularmente nos equivocamos y cometemos muchos errores. Por eso hay que ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, dame tu fuerza, vengo a tu presencia a fortalecerme ahí en el poder de tu fuerza. Entonces, la verdadera y genuina fe, hermanos, debe de ser una fe activa, no pasiva. Sí, Señor, te voy a creer, y no, resulta que no crees nada. La fe que proviene de Dios, entonces, se traduce en acción. En otras palabras, la fe de Dios, escuchen esto, hermanos, la fe que proviene de Dios produce cristianos, discípulos de Jesús, hacedores de la palabra de Dios, no tan solamente oidores. ¿Cuántas semanas llevamos a este mes? El año tiene 52 semanas, ¿verdad? Si usted regularmente ha asistido a nuestras reuniones durante los domingos, desde el inicio del año, ha asistido a las reuniones, usted ya lleva un buen número de conferencias o de predicaciones que ha escuchado que edifican su vida, que aumentan nuestra fe. Pero si solamente fuiste oidor y oidor y oidor de un mensaje y de otro mensaje, pero nunca se hace nada, entonces nuestra fe es una fe pasiva, no es una fe activa. La fe que proviene de Dios es aquella en la cual, justo en los momentos difíciles, podemos seguir confiando en aquel que es soberano, en aquel Dios que es un Dios incomparable, que no se compara con los dioses de este mundo. Los dioses de este mundo son hechos por hombres, son creación de la misma creación, no son creación del Creador, porque si no, entonces ya no fuera Dios. Él es incomparable, no se puede comparar a nadie. Mire cómo lo expresó el profeta Isaías al pueblo de Israel. En otro episodio más del pueblo de Israel, en Isaías capítulo 40, versículo 12, mire cómo lo expresó Isaías al pueblo de Israel. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién? ¿Quién puede hacer solamente eso? ¿Quién? Solamente Dios, hermanos.
Yo hasta el día de hoy no conozco que alguien con 3 dedos pueda agarrar esta tierra, el polvo de esta tierra. Este mismo versículo, Isaías 40:12, en otra versión, Palabra de Dios para Todos, dice así: ¿quién ha medido las aguas del mar con la palma de su mano? Yo me imagino a Dios, a ver, mira, imagínense la palma de su mano, puede medir todas las aguas. ¿Quién puede hacer eso humanamente hablando? Nadie, solamente Dios. ¿Quién ha medido el agua del mar con la palma de su mano? ¿Quién ha medido con sus manos la dimensión de los cielos? ¿Quién metió el polvo de la tierra en un recipiente para medirlo? ¿Quién pesó las montañas y los montes en una balanza? Imagínense a Dios agarrando todos los montes, las montañas, el Everest, que es el monte más alto del mundo, lo agarra y lo pone en una balanza. ¿Quién puede hacer eso humanamente hablando? Nadie. Bueno, si ese Dios al que se está refiriendo Isaías es un Dios soberano, capaz de hacer todo lo que la Biblia establece, ¿tú crees que no te podrá suplir para una necesidad que tú tengas? ¿Sí o no? La pregunta es muy obvia. Claro, por supuesto, Él puede, tiene toda la autoridad, pero antes de suplirnos cualquier necesidad que estemos experimentando, escuchen, hermanos, Dios nos va a probar. Dios te va a probar. No porque no puede suplirnos. Hay un dicho que luego decimos entre los cristianos: tú haces lo posible y Dios hace ¿qué? Lo imposible. En otras palabras, lo que humanamente nosotros no podemos hacer, solamente lo puede hacer. Y escuchen esto, ya nos lo enseñaron el pastor Raúl. Todo es por gracia, hermanos. No porque lo merecemos, es por la gracia de Dios. ¿Sí? Así que ahora sé que hay una diversidad de propósitos. Ya estudiamos 8 propósitos por los cuales nos vienen las pruebas. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿qué es el título del mensaje? ¿Cómo puedo soportar y resistir las pruebas? ¿Cómo se puede? Pregunto a ustedes. Yo les voy a decir aquí algunas cosas que tengo aquí anotadas, ¿verdad? Pero ya sabemos, estudiamos 8 propósitos por los cuales nos vienen las pruebas y son inevitables. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo yo resistir, soportar las pruebas cuando vienen? ¿Cómo? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cómo? Orando. Dominio propio. Escudriñando la palabra. ¿Cuándo? Cada vez que venimos a la iglesia. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. ¿De qué otra manera? ¿Cómo resistes las pruebas, Julio? ¿Cómo lo hizo Jesús? Con el poder de la palabra. Con el poder de la palabra. ¿De qué otra manera podemos resistir las pruebas? ¿De qué otra manera? Ahí viendo la televisión, las novelas. Miren cómo, hablando de novelas, yo veo las noticias y mientras están las noticias, pues están pasando comerciales de toda la programación. Y el día de hoy usted ve novelas que hablan de traición, que hablan de adulterio, que hablan de narcotráfico, que lo único que están haciendo es promover un estilo de vida fácil, nocivo para la sociedad. Por eso está la sociedad como está, hermanos. Los medios de comunicación están echados a perder totalmente. Pero nosotros que estamos aquí necesitamos enfrentarnos a un mundo que es agresivo, un mundo que no tiene misericordia. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y este mundo está ejerciendo mucha presión contra los cristianos. ¿Ya lo sabían? A través de sus formas, a través de sus filosofías. Basta solamente ir a la escuela de nuestros hijos y revisar qué es lo que les están enseñando. Entonces, estamos en medio de un mundo malo y perverso. Pablo lo dijo, una generación maligna y perversa, torcida en sus conceptos, en sus filosofías, en sus maneras de pensar.
Entonces, ¿cómo podemos resistir las pruebas? Esta palabra resistir, soportar, es la misma palabra de paciencia, que en el griego es jupomeno, una palabra compuesta, jupo, bajo, meno, permanecer y perseverar. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo puedo permanecer y perseverar cuando estoy bajo las pruebas? ¿Cómo? Bueno, en el capítulo 1, versículos del 2 al 11, Santiago nos ayuda a darle respuesta a esta pregunta, ofreciéndonos 5 recursos o herramientas o principios que estaremos estudiando acerca de cómo podemos resistir las pruebas. O sea, son claves que la Biblia nos enseña, aparte de lo que todos ustedes aportaron, la oración, escudriñar la palabra todos los días. Santiago aquí, como estamos estudiando la carta de Santiago, en el capítulo 1 del versículo 2 al 11, nos ofrece 5 herramientas o 5 principios que nos van a ayudar a cómo poder resistir las pruebas cuando vienen. Ya sabemos que las pruebas vendrán, pero ¿cómo las resisto? Número 1, desarrollando una mente, o mejor dicho, desarrollando y manteniendo, no una mente, sino una actitud de gozo. Vamos a ir desarrollando estos 5, los voy a mencionar rápido, pero los vamos a desarrollar rápidamente. Entonces, ¿cómo puedo resistir las pruebas? 1, desarrollando y manteniendo una actitud gozosa y no de angustia y de desesperación. Número 2, teniendo y desarrollando una mente sabia, conocedora de los propósitos de Dios. Ya dijimos Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Y esto necesitamos saberlo, necesitamos entenderlo, necesitamos tener una mente conocedora de los propósitos de Dios. En tercer lugar, ¿cómo podemos resistir las pruebas? Desarrollando una vida dócil. En otras palabras, una vida enseñable, no rebelde. ¿Cómo podemos aprender? Bueno, cuando venimos a la reunión, somos expuestos a la palabra, los que estudian en el Instituto Bíblico, aprendiendo las verdades que están establecidas en la palabra de Dios, cuando escuchas un mensaje a través del internet, cuando lees un artículo cristiano, desarrollar una voluntad dócil, enseñable, no rebelde, porque luego de repente decimos, no, yo no estoy de acuerdo en lo que están diciendo ahí. Rebelión. Porque no se trata de que estés de acuerdo con mis opiniones, esas no sirven para nada. Se trata de estar de acuerdo con las opiniones y sugerencias y principios y mandamientos de Dios. De eso se trata. Y hay que tener una voluntad dócil. Número 4, ¿cómo podemos resistir las pruebas o tentaciones cuando vienen? Desarrollando un corazón creyente y no un corazón lleno de dudas, de temores o de inseguridad. Está bien, Señor, yo creo lo que dice tu palabra, pero tengo miedo, Señor. No sé qué va a pasar el día de mañana. Bueno, ¿crees o no crees? Acuérdese que a Elías, víctima del temor, el enemigo lo llevó a meterse a una cueva. Y ahí estaba dándole vuelta a sus temores y a su inseguridad. Entonces, ¿cómo podemos resistir las pruebas? Desarrollando un corazón que le crea a Dios, no un corazón que tiene dudas. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Es la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando leemos la palabra de Dios, pues hay que creer lo que Dios dice, ¿no? Cuando Dios dice perdona, hay que creer que es lo mejor, perdonar. Porque el que no perdona se amarga. ¿Sí? En quinto lugar, podemos resistir las pruebas, otra herramienta o principio que enseña Santiago ahí, teniendo un espíritu manso y humilde como el de Jesús. Manso y humilde como el de Jesús. Dice entonces, vamos a detectar en estos versículos del 2 al 11, vamos a detectar dónde están estos 5 principios que Santiago enseña. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 2. Estamos ahí, Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo. Ahí está, número 1, el primer recurso que Dios nos da, actitud de gozo. Mire cómo Santiago, al escribirle a los cristianos, que vuelvo a repetirle,
estaban siendo brutalmente perseguidos, ¿eh? Algunos los estaban matando, algunos los despojaban de sus propiedades, los echaban de sus casas, asesinaban a sus hijos, les quitaban sus propiedades. Estaban siendo verdaderamente perseguidos. Nosotros aquí la tenemos bien suave, ¿eh? No estamos viviendo lo que ellos estaban viviendo. Hermanos míos, les dice Santiago, tengan por sumo gozo. Imagínense que si Santiago les escribe, les dice, ay hermanos pobrecitos, qué sufrimiento tan impresionante tienen. Me compadezco de ustedes. No, la carta de Santiago lleva como propósito animar a los cristianos de aquel tiempo a que en medio de las pruebas tan fuertes y adversas que estaban viviendo, pudieran ellos confiar en el Señor. Bueno, esta carta nos ayuda a nosotros también, a que en medio de las pruebas, usted y yo podamos confiar en Dios en todo momento. Entonces dice, tengan por sumo gozo, actitud de gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3, sabiendo. Aquí está la herramienta o el principio número 2, teniendo una mente sabia y conocedora de los propósitos de Dios. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. En otras palabras, maduros y leales y derechos en todo lo que hacen. Esto es un proyecto de larga duración mientras estemos en este cuerpo. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aquí habla de la voluntad para aprender, una voluntad dócil. Ahí está el tercer recurso que Santiago enseña para resistir las pruebas. Versículo 5, seguimos leyendo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿cuántos creen que nos falta sabiduría todavía? Necesitamos sabiduría de Dios. Todos los días. Para tomar decisiones necesitamos la sabiduría de Dios. Para hablar con la esposa necesitamos de la sabiduría de Dios. Para hablar con los hijos necesitamos la sabiduría de Dios. Para relacionarnos entre los hermanos necesitamos la sabiduría de Dios. Por eso Santiago dice, si tiene alguien falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 6, pero pida con fe. Señor, tengo sabiduría, pero no sé si me la puedes dar, Señor. El pueblo de Israel una ocasión desafió al Señor, tentaron a Dios, haciéndole una pregunta tonta, pudiéramos llamarlo así. ¿Podrás, Señor, ponernos mesa en el desierto? Es decir, ¿podrás darnos de comer en medio de este desierto donde no hay nada? ¿Les dio de comer el Señor, sí o no, al pueblo de Israel? Un alimento que ellos ni siquiera conocían. Dios lo creó por primera vez, el maná del cielo. Y comieron maná hasta que se hartaron, dice la Biblia. Entonces, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar. ¿Cómo son las olas del mar? Van para un lado y luego vienen. Así hay muchos cristianos. Se van, ¿dónde está el hermano? ¿Quién sabe? Y luego llega el hermanito. Está bien, no falta nada, y aquí está en la iglesia, contento y gozoso. Pero nomás empieza el zapato a apretar y se van como las olas del mar, las ondas del mar. Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo, y la mujer también, es inconstante en todos sus caminos. Ahora sí te amo, Señor, y mañana quién sabe. Hoy sí estoy en victoria y mañana estoy en derrota. No, eso es inconstancia. Y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y aquí viene el cuarto principio que Santiago enseña. Un corazón creyente, hay que creerle a Dios. Un corazón que le cree a Dios, que no duda. Versículo 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Aquí vemos el quinto recurso que Santiago ofrece. Un espíritu manso y humilde. Humildad. 10. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Versículo 11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca,
su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Por qué? ¿Porque es rico? No, porque ha puesto su confianza en su riqueza, en lo que tiene a la mano. Por eso así vendrá su negocio, se va a marchitar, porque ha puesto su confianza en lo que tiene antes que poner su confianza en Dios. Por eso dice Santiago esto. Finalmente nos habla de la recompensa que viene por causa de resistir y soportar la prueba. Versículo 12, ya lo leímos al principio, lo vuelvo a repetir. Bienaventurado el varón, la mujer que soporta toda tentación. ¿A cuántos le vinieron tentaciones hoy? A todos. Esas tentaciones luego vienen por medio de la mente, acciones, palabras. Las tentaciones se presentan de diversas formas y maneras, pero dice aquí Santiago, bienaventurado el varón que soporta, resiste la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, es decir, la prueba de la tentación, recibirá la corona de vida, solo hasta que haya resistido, y hasta que Dios nos llame ya para ser glorificados allá en su presencia. Hasta entonces recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? ¿A quién se los prometió el Señor? ¿A la gente del mundo? No, a los que verdaderamente le amamos. Bueno, vamos a desarrollar cada una de estas, me quedan unos minutos. Vamos a desarrollar este primer recurso que Santiago ofrece. Número 1 dijimos, desarrollar y mantener una actitud de gozo, no de angustia o de desesperación. Y aquí quiero resaltar la palabra actitud. La actitud es la forma de actuar de una persona. Forma de actuar de una persona. ¿Cómo se conduce? Podemos darnos cuenta de las actitudes. Ahorita yo estoy viendo a todos y veo la actitud con la que están en este lugar. ¿Sí? Y se puede ver con claridad. Actitud es la forma en la que cada persona actuamos. Pero también actitud tiene que ver con el comportamiento y el deseo con que hacemos las cosas que se nos piden que hagamos. Por ejemplo, si yo le pidiera a Abraham, ¿me puedes traer una botella con agua? Sí, miren, me dice, sí. Pero si alguien tuviera mala actitud, hubiera dicho, ¿por qué yo? ¿Por qué no mandas a Osvaldo? ¿Se fija? ¿Se alcanza a diferenciar lo que tiene que ver con la definición de actitud? La actitud tiene que ver con la forma y la manera como hacemos las cosas que se nos pide que hagamos. En otras palabras, ¿qué actitud asumimos cuando nos viene la prueba que Dios permite a nuestra vida para probar nuestra fe? ¿Qué actitud asumimos? Porque algunos, yo me he dado cuenta, algunos asumen una actitud y le dicen al Señor, Señor, ¿por qué me estás probando a mí? Señor, ¿que no te ha bastado ya con todo lo que sucede a mi alrededor? Mira, mis hijos son rebeldes, no han conocido tus caminos y yo estoy aquí, yo soy un siervo tuyo. Y empiezan a reclamarle a Dios. Pero algunos otros asumen una actitud de confianza, de seguridad en el Señor, creyendo en su palabra. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Y esperamos en el Señor a que Él provea la salvación a quien necesita salvación. Entonces, la pregunta es, cuando nos viene la prueba, ¿qué actitud asumimos, hermanos? Si no asumimos una actitud de gozo ante la prueba o la aflicción, lo único que ganaremos será enfermarnos de la angustia o de la desesperación. ¿Sabe que la desesperación y la angustia y el temor y la inseguridad producen úlceras? Y producen mucho estrés. De repente yo encuentro hermanos que luego me, ¿cómo estás? Ando muy estresado. Es más, una ocasión un pastor me dijo, no solamente estoy estresado, estoy deprimido. ¿Qué actitud estamos asumiendo cuando nos viene la prueba? Dice aquí Santiago que el primer recurso que Dios nos da
es asumir una actitud de gozo, no de desesperación. Bueno, entonces, ¿estamos creyendo y confiando en el Señor, que es un Dios incomparable, o estamos confiando más en lo que nosotros somos? Ese es el punto. Ya sabemos que las pruebas vienen y que tienen propósito, pero el asunto es cómo vamos a reaccionar, qué actitud vamos a asumir. Dios en su soberanía, en su conocimiento previo que Él tiene de todas las cosas, porque Él es omnisciente, antes de suplir cualquier necesidad, escuchen esto, Dios nos prueba. Dice la Biblia que Él sabe de qué necesidades tenemos antes de que le pidamos. Él sabía, voy a volver a mencionar el ejemplo de Abraham. Él sabía, en su soberanía, Él iba a proveer para el sacrificio. ¿Sí? Pero Él antes quería probar el corazón de Abraham. ¿Proveyó Dios el cordero para el sacrificio, sí o no? Sí, Dios lo proveyó, pero antes probó a Abraham. No sé si se entiende el principio que quiero remarcar en sus corazones. Dios no tiene problema alguno en suplir nuestras necesidades, cualquiera que sea, hermanos. Dios no tiene ningún problema. Más bien el problema somos nosotros. Porque cuando nos prueba, Él lo único que quiere ver es qué tan fieles somos a Él. Cuánto realmente lo amamos. Y nos ofrece el recurso. Mientras Él está para proveer nuestra necesidad, cualquiera que ésta sea, nos da el recurso que habla Santiago, la actitud. Entonces, tú puedes asumir cualquiera de estas dos actitudes. Una, la que Santiago sugiere, que es una actitud de gozo, o dos, una actitud de angustia y de desesperación cuando viene la prueba. Entonces, mire cómo es un recurso. Pero este recurso, o este principio, o esta herramienta que el Señor nos da a través de Santiago, este recurso lo asumimos nosotros como un acto de nuestra voluntad. Tú decides. Estamos en medio de la prueba, el consejo de Dios a través de Santiago es tened por sumo gozo. El consejo de Dios no es desespérate, angústiate, estrésate. ¿Verdad que no ese es el consejo? Dice Santiago, tengan por sumo gozo. Esta palabra tener es un verbo que en el original, en el griego, está en imperativo. No dice, cuando te venga la prueba, si quieres puedes tener gozo. O sea, no lo está manejando como un verbo opcional. Lo está manejando como imperativo. Ten gozo cuando estés en medio de las pruebas. ¿Sí? Entonces, ya hemos dicho que el gozo no es algo que nosotros humanamente podemos producir, es un gozo que proviene de Él. Nosotros no lo podemos producir. Pero ese gozo es un gozo puro, es un gozo que no está adulterado, es un gozo que no es un gozo simulado, sino es un gozo completo y total, porque proviene de la presencia de Dios. A ese gozo se estaba refiriendo Santiago. Cuando estamos en medio de la prueba, ahí está el recurso, la actitud. Y la actitud que dice Santiago es, gózate y no te angusties. Ese es el primer recurso. Entonces, todo proviene de Él. Pero ese gozo, hermanos, vuelvo a repetir, se recibe en su presencia, se recibe cuando estamos orando y meditando en la palabra de Dios, no cuando andamos perdiendo el tiempo ahí en otras cosas. Señor, estoy desesperado, estoy sufriendo, estoy pasando por alguna adversidad, estoy teniendo esta necesidad, voy a tu presencia. Porque sé que ahí voy a obtener el gozo, la actitud de gozo que estoy necesitando. Mire lo que le sucedió a José. En Génesis capítulo 37 dice la Biblia que Dios le hace una promesa a José, el soñador, justamente a través de un sueño. Y dice en ese sueño que toda su familia se inclinaría ante él. Tanto los padres como los hermanos no creyeron. Es más, aún peor, los hermanos lo aborrecieron, lo menospreciaron, le tuvieron envidia. Uno de ellos lo quiso matar. Vamos a matarlo, vamos a acabar con este presumido que dice que todos nos vamos a inclinar hacia él. Pues ¿cómo si él es el más pequeño de todos? Finalmente lo vendieron y de ahí en adelante
José empezó a sufrir las consecuencias, pero finalmente Dios cumplió lo que le prometió, porque así es Dios. Dios no es como nosotros, que ahorita decimos, te prometo esto y mañana no lo cumplimos. Dios siempre va a cumplir lo que promete, porque Él es Dios. Llegamos al capítulo 50 de Génesis, vamos ahí, a Génesis 50, y vamos a ver si Dios cumplió lo que le prometió a José a través de este sueño. Aquí también, a través de la vida de José, su fe fue probada, ¿verdad? Vamos a ver cómo reaccionó José. Capítulo 50, versículos 15 en adelante. Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y ahí se oye muy simple, todo el mal. Pero, ¿a cuánto les gusta que los menosprecien, que los traicionen? Tus propios hermanos. ¿Duele en el corazón, sí o no? Cuando te traicionan, cuando te ofenden, cuando te lastiman, cuando se burlan de ti. Bueno, a este José le pasó de todo. Y ellos dijeron, nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Es decir, ellos estaban pensando muy humanamente, porque la sociedad maneja este concepto. Me la haces, me la pagas. Y ellos estaban así. Híjole, nosotros le hicimos mal a José, ahora se la va a cobrar. Pero, ¿saben? José no era como ellos, malvados y perversos, envidiosos. José no era como ellos, porque José era un hombre que conocía a Dios. Y a veces nosotros como cristianos, alguien nos ofende y así espiritualizamos el asunto. Pero en la primera oportunidad que tenga, vas a ver, te la voy a hacer. Y esa no es la mejor actitud y comportamiento que debemos de tomar como hijos de Dios, como nacidos de Dios, hermanos. La actitud que debemos de tomar es perdonar cuando alguien nos ofende. ¿Sí o no? Versículo 16. Enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así le dirán a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. ¿Sabe que ese llanto de José no era un llanto de amargura? Era un llanto de compasión y de misericordia. Es más, usted estudia la vida de José en relación a la vida de Jesús y usted va a encontrar mucha similitud entre la vida de José y de Jesús. José obraba como obraba Jesús, con compasión y misericordia. Jesús perdonaba como perdonó José. ¿Sí? Entonces, dice, y José lloró mientras hablaban. 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Fíjese hasta dónde descendieron. Ellos reconocieron que habían maltratado a su hermano, que habían buscado el mal perverso para su hermano, y ellos esperaban lo mismo, que el hermano hiciera lo mismo. Pero ya dije, José no era como ellos, era diferente. Y respondió José, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? En otras palabras, ¿qué creen? ¿Que yo soy Dios? En otras palabras, José estaba encomendando su causa al que juzga justamente. Él dijo en otras palabras, yo no voy a hacer nada contra ustedes, que sea Dios el que haga justicia de todo lo que ustedes me hicieron. Y esto nos enseña a nosotros, hermanos, a saber encomendar a Dios nuestras causas cuando alguien nos ofende. Señor, mi deber es perdonar. Mi deber es pasar por alto cualquier ofensa. Pero Señor, tú vas a hacer justicia. Y ¿saben una cosa? Dios la hace. Dios hace justicia. Pregunta, ¿Dios hizo justicia con José, sí o no? Sí, mire lo que pasó. Dice José entonces, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? No, que Dios los juzgue. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien,
para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. 21. Ahora pues, no tengan miedo. Yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así los consoló y les habló. Miren aquí cómo dice. ¿Y les habló a dónde? Al corazón. Escuchen esto. José tenía un corazón como el corazón de Jesús. Porque cuando Jesús nos habla al corazón. ¿Se acuerda cuando aquel joven rico se acercó con Jesús y le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y mire cómo Jesús le habló al corazón y a la necesidad del corazón. Le dijo: ¿quieres verdaderamente heredar el reino de los cielos, la vida eterna? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Fue al corazón, a la necesidad. ¿Qué hizo el joven? ¿Vendió todo? Dice que se dio la vuelta, entristecido, se fue y no siguió a Jesús. No hizo lo que Jesús le dijo. Sin embargo, cuando le trajeron a aquella mujer que sorprendieron en el mero acto de adulterio, donde había muchos que la acusaban y le dijeron a Jesús: Señor, a las tales mujeres hay que apedrearlas, así dice la ley. Jesús dice: bueno, el que esté libre de culpa, lance la primera piedra. Jesús habló al corazón. ¿Cuántos lanzaron la piedra? Ninguno, porque les habló al corazón. Pero después de que se fueron todos, voltea con la mujer y le dijo: ni yo te condeno. En otras palabras, tu deuda está saldada, eres justificada. ¿Sí? Las siguientes palabras que le dijo Jesús fue: vete y no peques más. Le habló al corazón. Ya no dice nada más de la Biblia, en la Biblia de esa mujer. Pero sin lugar a dudas, con esas palabras que retumbaron al corazón de esta mujer, yo me imagino que esa mujer jamás volvió a pecar. Porque dice la historia que era una prostituta, vivía una vida desordenada. Entonces, dice ahí: así los consoló, estoy versículo 21, así los consoló y les habló al corazón, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Entonces, el punto aquí en el mensaje, hermanos, es: ¿qué actitud asumimos cuando estamos atravesando por algunas pruebas? ¿Estamos desesperados? ¿Sufrimos? ¿Nos angustiamos? ¿O asumimos la actitud que sugiere Santiago ahí? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Jesús sufrió? Sí sufrió. La pregunta es: ¿qué actitud asumió Jesús? Miren lo que dice para terminar Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Ahora, si Jesús tuvo que pasar por pruebas, ya dijimos, Jesús sufrió y pasó pruebas, ¿sí o no? De hecho, antes de iniciar su ministerio, Satanás quiso hacer de las suyas con el Hijo de Dios. Pasó la prueba a Jesús en 3 tentaciones que le puso el enemigo ahí. Entonces, Jesús pasó la prueba. Bueno, si Jesús sufrió y si Jesús pasó la prueba cuando fue probado, ¿qué nos hace suponer a nosotros que no pasaremos por pruebas? Van a venir las pruebas. El asunto es cómo vamos a reaccionar. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 4, para confirmar esto. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, refiriéndose a todos los personajes del capítulo 11, ¿sí? Toda una nube de testigos que están allá en el trono, están viendo nuestra vida. Pero no solamente aquellos. Escucha esto: la gente que te rodea ahí en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, si vas a la escuela, donde quiera que te desarrollas, la gente te está viendo a ver cómo reaccionamos y cómo es nuestra actitud y nuestra conducta cuando estamos pasando por pruebas. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice el autor de los Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué hace el pecado? Está buscando que te descuides en cualquier momento. Cuidado, cuídate. Porque ahí anda el pecado. Cuídate. Hay que cuidarnos.
Porque el pecado anda, a ver cuándo abrimos un espacio en esa ventana de nuestro corazón para entrar sin misericordia. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿A cuál carrera se refiere? A la carrera de la vida cristiana, donde ya nos iniciamos. ¿Cuánto tiempo tienes en la carrera? 1 año. ¿Tú, Rafa? Más de 23 años. Imagínense que después de 23 años desertas de la carrera. Renunciamos a la carrera. No, por eso dice el autor de los Hebreos, corramos con paciencia. Y aquí la palabra paciencia es con perseverancia, es hupomeno, ¿sí? Con perseverancia, con persistencia mientras estamos bajo la prueba. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, no hemos llegado a la meta, ya lleva 23 años, yo llevo casi 30 años ya. Y sigo a la meta, todavía no llegamos a la meta, pero dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, no en las circunstancias que nos rodean, hermanos. Las circunstancias que nos rodean cada vez se están poniendo peor y peor y peor y se van a seguir poniendo más mal. Tú y yo necesitamos poner nuestros ojos en Cristo, que es el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En otras palabras, hermanos, Jesús miró más allá de la prueba de la cruz. Y esto es muy importante que lo entendamos así. Su mirada no estaba puesta en lo que iba a padecer, en el sufrimiento que iba a experimentar. Jesús no estaba poniendo ahí su esperanza en ese sufrimiento. Jesús estaba poniendo su mirada en el asunto. Después de sufrir la cruz, generaciones y generaciones alrededor del mundo vendrían a los pies de Jesucristo por causa de ese sacrificio. Eso es lo que Jesús estaba viendo. ¿Cuánta gente se iba a rendir a sus pies por causa del sacrificio? Y entre esos estamos tú y yo. Él ya nos había visto antes. Por eso dice ahí, por el gozo puesto delante de él. El gozo que le produjo a Dios, a Jesús, el día que tú te convertiste a sus caminos. El día que tú le dijiste, está bien, Señor, creo en ese sacrificio perfecto de la cruz que hiciste. Soportaste todo ese sufrimiento por amor a mí. Esa decisión que tú hiciste, Jesús la estaba viendo antes de que tú hicieras esa misma decisión. Y eso le produjo gozo. ¿Sí? Por el gozo puesto delante de él, estuvo dispuesto a sufrir la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús soportó todo ese sufrimiento, porque después de su sufrimiento, él te estaba viendo a ti y a mí, el día que hicimos esa decisión por él. Y eso le produjo mucho gozo, como el gozo que le produce a una madre cuando tiene en sus brazos ese ser que acaba de nacer. Qué bendición, ¿no? Bueno, así es como debemos asumir los momentos de adversidad, los momentos de sufrimiento. Sí, al momento se sufre, yo lo entiendo, humanamente, como seres humanos, sufrimos y nos duele en esta carne. Pero la actitud correcta que debemos de asumir cuando estamos pasando por una prueba es de gozo. Dice la Biblia que todos los que escribieron la Biblia fueron inspirados por Dios. ¿Ustedes no creen que Dios inspiró a Santiago a decirles a aquellos cristianos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas? Dios lo inspiró a Santiago. No fue un asunto que se le ocurrió a Santiago escribirlo por escribirlo. Él estaba siendo inspirado por Dios. Dios le dijo, escríbeles a mis hijos que están sufriendo, que están siendo perseguidos, que no se desesperen, que mientras están experimentando ese sufrimiento, traten de buscar ese gozo que proviene de mí. Y Santiago les escribe, tengan por sumo gozo, no es opcional, busquen desarrollar ese gozo y encuentren ese gozo en mi presencia para que soporten las pruebas. ¿Se fija cómo el Señor nos da este recurso
para que nosotros voluntariamente lo tomemos o lo desechemos. Él nos da el recurso del gozo, pero tú decides si te gozas en medio de la prueba o te angustias o te desesperas. Yo prefiero gozarme. No es fácil, pero sí se puede. Si Dios lo dijo, es que sí se puede. ¿De acuerdo? Ese es el mensaje para hoy. ¿Lo entendieron? Porque yo puedo volver a empezar. Vamos a orar entonces, hermanos. Póngase de pie un momento. Yo no sé qué es lo que usted está viviendo hoy, estos momentos. No sé cuál sea la situación en su vida. Yo conozco la situación de mi vida, lo que yo estoy viviendo, lo que estoy experimentando, y sé qué es lo que debo de hacer según lo que la Biblia me aconseja. Pero si tú estás pasando por alguna prueba, por alguna adversidad, cierra tus ojos ahí en tu lugar un momento. Si estás pasando por alguna prueba, alguna necesidad, dile al Señor: Señor, no había asumido la actitud correcta, pero hoy quiero hacerlo. Sin lugar a dudas, Señor, tú has hablado a nuestro corazón. Y te pedimos perdón, Señor, si nuestra actitud cuando pasamos por alguna prueba, por alguna necesidad, te pedimos perdón si no es la manera correcta o la actitud correcta la que hemos asumido. Pero hoy nos arrepentimos y queremos atender al consejo que tú nos enseñas en tu palabra. Queremos asumir y desarrollar y mantener cada día en nuestra vida una actitud de gozo y no de angustia o desesperación, y sabemos que de esta manera resistiremos toda prueba. Ayúdanos, Señor. Yo te pido que fortalezcas la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Tú conoces todo de nosotros. No hay nada, absolutamente nada, que escapa de tu mano, Señor. Te pido por cada varón, cabeza de hogar, que tú les des la sabiduría, Señor, para guiar a su esposa, a sus hijos por tus caminos, con la mejor actitud, Señor. Sabemos que a veces nuestros hijos se rebelan, sabemos que a veces nuestros hijos desobedecen, pero Señor, queremos instruirlos, queremos amarlos, queremos enseñarlos, para que el día de mañana ellos puedan conocerte, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ahora, Señor, tú has traído luz a nuestra vida, Señor. ¿Cuánta sabiduría necesitamos? ¿Qué actitudes correctas necesitamos asumir, Señor, cuando estamos en medio de la prueba, Señor? Sigue enseñándonos, Señor. Sigue perfeccionando tu obra en nosotros cada día. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Así como José sufrió, Señor, es posible que alguno de mis hermanos esté sufriendo, Señor. Lo han menospreciado, lo han desechado, se han burlado tal vez de él o de ella, Señor. Pero sabemos, Señor, que nosotros no podemos asumir el lugar que a ti te corresponde, porque tú eres justo y amas la justicia, Señor. Encomendamos a ti nuestras causas, Señor. Haznos justicia, Señor, cada día. En el nombre de Jesús. Y llévanos con bien hasta nuestra casa en esta noche. Y guárdanos. Y que esta palabra, Señor, no sea una palabra más. Porque tú nos acabas de enseñar que la fe genuina produce hacedores de tu palabra. No tan solamente oidores. Queremos ser esos hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Que así sea, Señor. Amén.